Hola amigos, soy el Dragón Negro Fanfic. Aquí les traigo el siguiente capítulo 5, 6, 7, 8, 9 de este maravilloso fanfic llamado Danmachi Bell, un pasado oscuro. No olvides, este fanfic no es mío. Créditos a Drake 21697 y estos personajes no me pertenecen. Créditos a su respectivo creador. No olvides dejar tu me gusta y dejar tu comentario. ¿Qué tal te pareció esta historia? Ahora sí que empiece este fanfic. Capítulo 5. Aún recuerdo ese día, el día que lo conocí. Fue quien me salvó de ser vendida a fueras de horario. Ese día está grabado a fuego en mi mente. No hay día en que no me lamente haberlo dejado solo, llevándose todo el trabajo que yo, por ser una aventurera, debería haber hecho. Fui secuestrada sin que yo pudiera hacer nada. Me sentí increíblemente inútil. Yo junto a otro aventurero habíamos sido llevados a un lugar aparte de la ciudad, pues el ruido habitual al que estaba acostumbrada había desaparecido. Era una aventurera nivel 2. Según recuerdo, tuve el récord por la subida de nivel. A mí en especial no me importaba la atención que recibí en aquel momento, tanto en mi familia como en las calles de horario. Solo me importaba ser mucho más fuerte que el día anterior, y ese sigue siendo mi objetivo. Pero esas miradas que recibía de todas direcciones, las podía sentir, y no me molestaban. Pero otras, sentía hostilidad, envidia, pero la que más me aterraba era sed de sangre, que a veces percibía, muy leve, pero ahí estaba. Un día normal como otro, fui a la dungeon como la había estado haciendo todos los días, desde que me convertí en miembro de la familia Loki. Un día como ningún otro. Ese día salí un poco tarde, más de lo habitual, de la dungeon. Caminaba a casa, y presencias extrañas se asomaban de vez en cuando. No teniendo muy buenas intenciones, hice como si no hubiera visto nada, y seguí caminando, aumentando el ritmo, pues estaba empezando a llover. Ya habían pasado unos cuantos minutos de que la lluvia se desatara. Un callejón, un atajo hacia la misión donde vivía. Verdaderamente, no me arrepiento de haber pasado por ese callejón, pues no estaría en el nivel en el que estoy, si no fuera hecho eso. /flashback/ ¿Quién anda allí? Sal de una vez. Un sonido que atrajo la atención de la persona que estaba en medio de un callejón oscuro. No había ningún tipo de luz en él. La persona que habló tenía entre sus manos y en su cuerpo armamento que significaba que era un aventurero. Vaya, parece que dejaron a la pequeña princesa. No. ¿Dónde está tu familia pequeña? La voz del sujeto hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de la pequeña, y empuñó de una buena vez la espada corta que llevaba en su cintura, que se amoldaba perfectamente al cuerpo de la pequeña. Wow, no nos pongamos agresivos, no vengo a hacerte daño. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres hablar? La voz fría de la pequeña resonó por el callejón en el que se encontraban las dos personas, pero el sujeto envuelto en las sombras ni se inmutó por el tono de la niña. Creo que no me has entendido. Debes aprender a leer entre líneas. Dije que yo no vengo a hacerte daño. Aizu Einstein. La respuesta del hombre, que poco a poco caminaba hacia la poca luz que se asomaba por las nubes, dejó confundida a la nombrada Aizu. Duerme pequeña, yo me haré cargo de ti. El hombre salió completamente a la vista de Aizu. Acto seguido, se lanzó al ataque, pero
Aizu recibió una patada en las costillas, haciendo que lo poco de comida que llevaba dentro fuera expulsada al exterior, y por consiguiente, fue a volar directo a la pared izquierda del callejón. Su cuerpo se estrelló contra la pared y luego rebotó al piso, quedando completamente noqueada por aquella simple patada, pero bien ubicada. Gaa, imprudente pequeña Aizu, muy estúpido, pero me darás muy buena paga, muchachos, atenla y llévenla con el resto, mañana por la tarde nos iremos de aquí, venderemos la mercancía. Con un suspiro, el hombre habló con la pequeña e inconsciente Aizu, luego dio unas órdenes aparentemente al aire. Sí señor, se escuchó por todo el callejón, y por todo el además del hombre que estaba hablando con Aizu. No puedo ver nada, puedo escuchar, respiraciones ajenas a mí, otras personas deben estar aquí, donde sea que estoy, me duelen las costillas, debieron haberse astillado con esa patada, duele, al respirar duele, ¿quiénes están ahí? Pregunté al aire, no esperaba que me respondieran, ni tampoco quería entablar una conversación con las personas que estuvieran aquí, no quería hablar, pero la curiosidad me carcomía por dentro. ¿Quién eres? Escuché esas palabras, me desagradaron pues venían con un tono de desprecio, realmente no me agradaban este tipo de personas. Yo pregunté primero, respondí a la persona que se encontraba en el mismo lugar que yo, pero lo que podía deducir, era que no estaba sola con este sujeto que me estaba hablando, pues podía escuchar unos sollozos aparte de los gruñidos del hombre que me había hablado tan solo unos instantes atrás. Respondí a la persona que se encontraba en el mismo lugar que yo, pero lo que podía deducir, era que no estaba sola con este sujeto que me estaba hablando, pues podía escuchar unos sollozos aparte de los gruñidos del hombre que me había hablado tan solo unos instantes atrás. El silencio abrumaba el lugar donde estábamos estas personas y yo, ya quería salir de aquí, así que traté de levantarme, pero no pude, unas cadenas me mantenían en el lugar donde estaba, muñecas y tobillos atados, en donde sea que estuviera, no querían que me saliera de aquí. Fin de himne. Capitán de la familia Loki estaba a cargo de la operación de desmantelación de un grupo tachados de criminales por el gremio. Era una operación sencilla, pero el capitán de una de las familias más fuertes de horario, la estaba llevando a cabo, por cuenta propia, y motivos personales, fue lo que le dijo al gremio al momento de tomar en sus manos la operación. Finn estaba seguro que lo que estaba buscando se encontraría ahí, en ese lugar, donde fuera que estuviese, encontraría al causante de todo. Fue así como una operación, aparentemente sencilla, se volvió un asunto de extrema urgencia en horario. Aventureros de clase media y baja, habían desaparecido, por circunstancias desconocidas. La familia Loki, a cargo de la operación, se vio en la tarea de desmantelar de una buena vez al grupo que estaba causando todo, y los miembros más fuertes de la familia, o al menos unos cuantos, comenzaron a recolectar pistas que los llevasen a los responsables, y de algo estaban seguros. Todo esto se concentraba en la calle de Dalo, pues los secuestros se presentaban o cerca, o en ese lugar, por lo que comenzaron por ahí. Comentario: solo fue cuestión de tiempo antes de encontrar pistas del paradero de cada aventurero secuestrado, pero nada de los responsables.
todos bajo las mismas situaciones: habitación oscura, encadenados de pies y manos, rastros de tortura con electricidad, falta de comida y agua. Estaban todos en un estado. La familia a cargo de la operación, que se resolviese lo más rápido posible, pues el miedo crecía en calles de Horario. Finn, por su parte, observaba todos los acontecimientos en una posición alta, recibía todos y cada uno de los detalles de búsqueda y rescate de los miembros de su familia, analizando todo, y creando hipótesis con base en ello, por lo que pudo llegar a una conclusión, muy acertada a su parecer. Son un grupo muy organizado, con bastantes miembros, pues no podrían mover a esos aventureros como si nada por toda la calle de Dalo. Su líder es muy meticuloso al no dejar rastros que los conduzcan a ellos. Tienen bastante experiencia en lo que hacen, por lo que llevan años haciéndolo. Comentario: son un grupo muy organizado, con bastantes miembros, pues no podrían mover a esos aventureros como si nada por toda la calle de Dalo. Su líder es muy meticuloso al no dejar rastros que los conduzcan a ellos. Tienen bastante experiencia en lo que hacen, por lo que llevan años. Rompecabezas en su cabeza, divagaba y divagaba, y crecía que estaba llegando algo. Hay aventureros que no hemos encontrado. También habían algunos que no tenían ese tipo de tratamiento, solo llevaban una marca en su brazo, un código. ¿Pero para qué? Productos tal vez. Los querían sacar de Horario y venderlos como si fueran simple ganado. Me dan asco. Las piezas comenzaban a cuadrar en la mesa, se estaba acercando a la respuesta. También habían algunos que estaban en muy mal estado, no tenían uñas, sus muelas fueron retiradas, los estaban torturando tal vez, sacando algo de información. Entonces no son tan pulcros. Si alguien sabe de ellos, debo encontrar un cabo suelto, y guiarme por ahí. ¿Será que son los mismos de esa vez? También habían algunos que estaban en muy mal estado, no tenían uñas, sus muelas fueron retiradas, los estaban torturando tal vez, sacando algo de información. Entonces no son tan pulcros. Si alguien sabe de ellos, debo encontrar un cabo suelto, y guiarme por ahí. ¿Será que son los mismos de esa vez? Claro, deben ser, porque no me di de cuenta antes. Soy muy tonto. Esa marca la he visto antes. ¿Pero en dónde? Finn se acordó de algo que sucedió esa noche, cuando le propuso a Bell unirse a su familia. Vio esa marca, una marca tatuada en la muñeca del sujeto, y esa marca era la misma que estaba en los aventureros. Esa marca, la he visto en varias partes de la calle de Dalo, puesta en puertas, paredes. Deben ser ellos, estarían marcando territorio. Hay otras organizaciones como esta. Deja de pensar en eso, pon en marcha esta mierda de una buena vez. Con este pensamiento, Finn salió de la mansión Crepúsculo, y se dirigió a la calle de Dalo. Debía hacer llegar esta información a los miembros de su familia, y esta era una de las formas más rápidas. Luego de haber llegado a la calle de Dalo, dejó esta información copiada en un papel y firmada por él en cada carpa donde su familia descansaba, cada una ocupada por un aventurero de alto rango. Después de dejar la información, él mismo comenzó a buscar, y estaba seguro que él estaría cerca. Su pulgar latía con fuerza ferozmente, se estaba acercando. En el camino, se encontró con Aizu, un aventurero de nivel 5,
y era una de las pocas personas que sabían sobre la propuesta de Finn hacia Bell. Aizu estaba segura de que ese nombre ya lo había escuchado antes. Se le hacía muy conocido cuando escuchó esas palabras salir de la boca de Finn. Cabello blanco, ojos rojos, muy parecido aún su corazón saltó de la alegría, pues volvería a ver a la persona que la salvó en aquella situación. Los dos caminaban a un ritmo acelerado, querían encontrar a la misma persona, y por fin llegaron a uno de los edificios que llevaban una de esas marcas, muy pequeña pero no era imperceptible. Como me lo suponía, yo entraré, tú sigue buscando otro edificio, no creo que necesite ayuda, ordenaba Finn a Aizu, quien asentía y comenzaba a correr en busca de otro edificio con la misma marca. Finn por su parte, tenía su confiable lanza entre sus manos, y el agarre que tenía era muy fuerte. Sus manos temblaban de una ira incontrolable que se apoderaba de él, y que descartaría muy pronto, además de esa sonrisa tan amable que aparecía en sus labios. Algo estaba seguro, la pobre persona que estuviera detrás de esa puerta. Capítulo 6. Finn, quien se encontraba en camino hacia lo profundo del edificio en el que se encontraba, iba pensando en qué formas haría sufrir a la persona que se encontrara por su camino. Su rostro estaba muy poco iluminado, pues la luz que llegaba al lugar donde se encontraba era muy pobre, solo algunas partes de su cuerpo eran visibles como la lanza que traía entre sus manos, algunas partes muy pequeñas de su traje, sus ojos estaban cubiertos por los flequillos de sus oídos. Comenzaban a captar algo de actividad más adelante, por lo que sin miramientos, sus pies fueron clavados al suelo en un instante por la fuerza ejercida por sus piernas antes de salir como un rayo a la dirección del sonido. No tardó más de medio segundo antes de llegar a la fuente del sonido, y por obras del destino. Vaya vaya, mira a quién tenemos aquí, no es otro sino el mismísimo Valiente. Vienes por ese pobre mocoso. Finn había llegado a una parte del edificio muy profunda, su mirada se afiló, cada fibra de la lanza aclamaba sangre del enemigo, y algo poco común en su ser, un instinto asesino comparado al de un monstruo acorralado. Finn mostraría su verdadera naturaleza, y por qué no. Enfrente de él, estaba el sujeto el que se convertiría en su protegido. Reconocía su voz, aquella voz que escuchó ese día, estaba grabada en lo más profundo de su ser, y el día del juicio había llegado. ¿Dónde está? La voz fría que salió de la garganta de Finn tensaron el ambiente más de lo que ya estaba, pero el sujeto que estaba en el medio del todo solo estaba parado, con una sonrisa que no hacía más que aumentar la ira que sentía Finn en ese momento. En un lugar que jamás podrás llegar, esta será tu tumba. El tono arrogante que utilizaba el tipo solo fue el desencadenante de la batalla prevista por sus dos integrantes, una batalla a muerte. El suelo debajo de Finn formó un cráter para después el desaparecer de la vista de su oponente, y antes de que se diera cuenta, un trozo largo de metal estaba clavado justo en el plexo solar. Finn ya estaba al borde del colapso por toda la ira que sentía en ese momento y terminó acertándole un golpe mortal a su enemigo, pero Finn aún se negaba a retirar su lanza del cuerpo del enemigo, además de que estaba clavado a la pared, la cual se agrietó de sobremedida por la fuerza ejercida por Finn. Te lo preguntaré otra vez, creo que no me escuchaste la primera vez, ¿dónde está? ¿Y me lo sigues preguntando? A estas alturas ya debe estar muerto.
Aguantó mucho, diría yo, pero esa mente está sellada. El sujeto hablaba como si fuera un día normal y no tuviera una lanza clavada en su cuerpo mortalmente. Muerto dices, porque lo raptaron. A un fin ejercía presión por la herida abierta de ese hombre, no quería que se desangrase muy rápido, quería que sufriera lo más que se pudiese. Ya me voy a morir, así que no me cortaran la lengua al decírtelo. La piel del hombre se tornaba poco a poco más blanca, sinónimo del desangramiento hecho por la mano de Finn, el verdadero Finn. Hace ya unos años atrás, y comenzando la historia del rapto, Ace ya se había separado de Finn ya hace unos 5 minutos, más productivo de toda su vida. Ya había recorrido de pies a cabeza más de 10 edificios completos a toda velocidad, y todo con un solo propósito: encontrar a la persona que le dio una tercera oportunidad. Sus sentidos auditivos captaron un sonido bajo tierra, era muy leve, pero podía escuchar el choque de cadenas. Su mente comenzó a trabajar y llegó a una conclusión: debe ser ahí. Sus ojos apuntaban a un edificio pequeño, era una tienda, pero estaba cerrada. Su mano se posó en la empuñadura de su espada y la apretó muy fuerte, y en un 2x3 la puerta de esa tienda fue volada en 1000 pedazos. No le tomó mucho tiempo registrar el lugar para saber que había una puerta o escotilla escondida en alguna parte, y así fue. Una pequeña escotilla se encontraba debajo del mostrador principal, por lo que arrancó la puerta y se metió allí. Las cosas no estaban muy bien para Bell. Pez ya había comenzado su rutina diaria: interrogatorio en la mañana, luego un poco de así seguía hasta la noche, que al fin podía cerrar los ojos. Ya no recordaba la última vez que soñó, pero eso se acababa hoy. Ya no soportaba este tormento todos los putos días en el resto de sus días, así que tomó una decisión: escaparía o moriría en el intento, así que ahora lo haría. Oye mocoso, aquí tienes tu comida, cómetela antes de que se pudra más de lo que ya está. Vete al infierno, respondió Bell con toda la ira y odio acumulado en todos estos días, meses y años que ha estado allí. ¿Qué dijiste, maldito insecto de mierda? Lo que escuchaste, pedazo de mierda. La ira que se acumuló en aquel hombre fue muy grande, tanto que agarró las cadenas que ataban a Bell y con una fuerza bruta, empezó a sacudir y a tratar a Bell como una muñeca de trapo, pero estaba planeado, no era la primera vez que Bell experimentaba esto. Ya habían sido más de las veces que podía recordar. Una vez que golpeó las cadenas se dieron, dando libertad de movimiento en muchos años a Bell. Un pedazo de vidrio que casualmente se lo habían dado a Bell para que se quitara la vida ya hace unos meses atrás. La diversión apenas comienza. Hijo de capítulo 7. Bell, quien estaba sosteniendo aquel cristal con tanta fuerza que Ta se había cortado la mano, lo sostenía con todas sus fuerzas, pues era el único método de escape con el que podía asesinar al hombre que tenía al frente. Asesinar, una palabra que no entró en la mente de Bell hasta hace ya unos años atrás, cuando por un descuido fue encontrado por una de sus víctimas. Y en un acto de defensa propia asesinó a aquel hombre. Aquel día lo recuerda como si fuera ayer mismo: la sangre que manchaba sus manos, los gritos de dolor del hombre, y ese sentimiento de conformidad con lo que estaba haciendo. Todavía tenía pesadillas con esos gritos, con las maldiciones que salían de la boca del hombre, además de todo la sangre derramada. Solo echar un vistazo a ese recuerdo hacía que unas ganas de vomitar aparecieran de repente.
y en este momento la historia se volvería a repetir. El cristal que su mano derecha sostenía sangraba, pues se aferraba a la única cosa que le podría dar la libertad tan anhelada, y no desperdiciaría una oportunidad tan clave como la que tenía enfrente. Pero había algo que escapaba de las manos de Bell, algo que no tuvo la oportunidad de analizar, y tampoco se le ocurrió, y en este momento le llegaba la idea a la cabeza: es un aventurero. Ese pensamiento pasó por la mente de Bell, al ver las cicatrices que el cuerpo de aquel cuerpo, brazos, manos, cara, cuello, todo tenía cicatrices, y para colmo también estaba armado con una espada corta, que estaba enfundada en su cintura. Sin duda era el peor momento para darse a la fuga. Bum bum bum. La habitación en la que se encontraban estas dos personas comenzó a temblar por las explosiones que se estaban originando en los pisos superiores. El hombre que miraba a Bell con furia en sus ojos miró instintivamente hacia el techo de la habitación. En otras palabras, se distrajo. No te distraigas. Bell se abalanzó sobre aquel hombre con el cristal aún en su mano, y con un tajo en dirección horizontal trató de acabar esta batalla lo más rápido posible, cortando su yugular, cosa que logró. A medias, el hombre fue lo suficientemente rápido para poder agacharse, pero este movimiento imprudente sí era un aventurero, pues le costó un corte en su frente. El aventurero enfurecido atacó a Bell frenéticamente, y logró su cometido sin ninguna resistencia. Agarró a Bell por el cuello y lo alzó hasta quedar mirándose frente a frente. ¿Quién mierda te crees? Solo eres un pequeña mierda que ni siquiera recuerda una simple cosa que sé. Te pregunta todos los putos días. Así que te doy la última oportunidad antes de matarte. ¿Dónde está esa joya? Bell, que se estaba quedando sin oxígeno, trató con todas sus fuerzas decir unas palabras que el hombre entendió muy bien. Hada, no sé nada. No satisfecho, lanzó el cuerpo de Bell hasta una de las 4 paredes de aquella habitación. El aire que quedaba en sus pulmones fueron expulsados repentinamente por el fuerte impacto en su espalda contra la pared. Acercándose paso a paso, Bell podía ver claramente que la muerte lo iba a buen trabajo llevándoselo. El hombre, ya estando a unos escasos centímetros del cuerpo de Bell tirado en el suelo, alzó su pierna hacia atrás, y una fuerte patada fue lo que recibió Bell en el pecho, que empezó a doler como 1000 infiernos. Esa patada había quebrado unos cuantos huesos, y esas patadas siguieron en todo su cuerpo. En algunas partes de su cuerpo podía ver sus huesos sobresalir de su cuerpo. Su visión se comenzaba a nublarse, iba a perder el conocimiento. No moriría, pues no había tanta sangre afuera de su cuerpo, pero si lo dejaban ahí moriría de todas maneras. Es todo por mi parte, te dejaré para que puedas morir. Bell apenas logró escuchar estas palabras del hombre que comenzaba a salir de la habitación. Hasta nunca. Bell Cranel, Aizu, quien hasta hace unos segundos se había metido en aquella especie de escotilla que había debajo del mostrador principal, se encontró con unas escaleras que con paso apresurado comenzó a descender. Aizu escuchaba unos pequeños sonidos que se hacían más fuertes que estaba descendido. Por fin, habiendo llegado a un pasillo, logró observar como 2
personas posiblemente aventureros se encontraban al final de este, por lo que sin miramientos se lanzó hacia ellos. En 3 simples movimientos mató a aquellas 2 personas, dejándole el paso libre. El lugar donde se encontraba se ramificaba a diversas partes del mismo, pero ella estaba apuntando el lugar a donde hubiesen más guardias vigilando, ya sea porque pensaba que donde estaba Bell era un lugar muy protegido, o quería hacer pagar a la mayor cantidad de personas involucradas en esto. El dulce cuerpo de la aventurera de nivel 5 estaba cubierto por un poco de sangre. Su traje, además de que la sangre le daba un aspecto más salvaje que el de una simple muñeca, la mirada que expresaba Aizu no mostraba nada, pero su corazón anhelaba algo: encontrar a la persona que le dio una tercera oportunidad, aquella persona que la salvó aquel día, el día en el que se había rendido a vivir, y eso estaba a punto de ocurrir. Cranel, el hombre que había dejado al moribundo Bell, estaba saliendo de aquella habitación. Empezaba a abrir la pesada puerta que retenía a Bell de su libertad. Logrando por fin abrirla, salió de la habitación y volvió a cerrarla. Era realmente pesada esa puerta. El hombre comenzó a caminar por un pasillo que conducía a una escalera. Tap 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 tap, sonidos de pasos captaron sus oídos bien entrenados, por lo que en la vuelta del pasillo que daba hacia la celda de Bell, se posicionó. Para ser claros, el edificio donde se encontraba era como un laberinto: cruces, pasillos sin salidas, ese tipo de cosas, por lo que, ¿cómo llegó hasta aquí? Ese pensamiento fue lo único que pudo producir su mente. Ya no importa, hasta aquí ha llegado. El hombre bajó su mano hasta la cintura y agarró el mango de su espada corta. Fue lo único que hizo. Como de su garganta salían grandes cantidades de sangre, proveniente de una herida infligida por una espada que atravesaba la pared de concreto sólido. Poco a poco esa espada se comenzaba a retirar del cuello del hombre, y cuando lo hizo completamente, este cayó al suelo muerto. Ni siquiera logró ver los ojos de su asesino. Aizu, quien se había percatado de la presencia de aquel sujeto detrás de la pared, se le ocurrió la manera más sanguinaria y rápida posible de acabar con aquel sujeto que la iba a intentar matar, pues las intenciones eran claras. Desenvainó su espada y con ayuda de su magia, atravesó con facilidad la pared y por ende el cuello del hombre, que era lo que estaba apuntando. Logrando su cometido, retiró la espada y estando afuera sacudió la sangre que seguía impregnada en ella y se topó con aquella gruesa puerta de metal. Debe estar ahí. Sus labios dejaron escapar la hermosa voz que tenía. Su mano derecha agarró la empuñadura de la espada, mientras que la izquierda su funda, y la desenfundó. Ariel pronunció el nombre de su magia, y fue envuelta en un manto de viento, que fue dirigido hacia su espada. Clink. Boom, su espada chocó contra la gran puerta, que fue rebotada y una pequeña explosión ocurrió en el lugar del impacto. Clink, boom, clink, boom, clink, boom, clink, boom. Tras otros 4 intentos fallidos, Aizu se decidió poner seria, y de un corte limpio la puerta fue rebanada en 2 y se cayó al suelo. Ahí en el suelo oscuro y mugriento de aquel lugar oscuro, estando sobre un charco de su propia sangre,
Estaba capítulo 8. Bel, un niño normal que viva con su abuelo a las afueras de la ciudad de Horario. Su pueblo fue masacrado por una familia rival de la diosa que regía ese pequeño pueblo que pese a los percances que habían ocurrido logró salir adelante con su familia ahora grande. Al ser masacrados, solo un niño que fue ocultado por su abuelo logró sobrevivir a ese destino tan cruel que vivieron todas las personas que habitaban ese pequeño pueblo. Años ya han pasado desde ese día, y lo que ocurrió realmente es totalmente un misterio. Además de quién fue el responsable de tal masacre, los primeros sospechosos de aquel trágico día fue la familia Apolo, pues se sabía que la diosa Hestia y el dios Apolo tenían una historia en el Tenkaichi antes de bajar con los mortales. Pero esta sospecha fue descartada pues la familia Apolo había sido vista en el calabozo el mismo día de la masacre de la familia Hestia, por lo que la sospecha fue descartada. Pero algo sabía la gente de Horario, le estaban ocultando información. Un año después de Bel a Horario, en este tiempo relativamente largo ha estado practicando el arte del robo, pues lo que hacía el mismo Bel lo consideraba sucio, pues desde pequeño su abuelo le había dicho que el tomar cosas de los demás no estaba bien. Pero ahora él no estaba. En estos momentos Bel estaba sobre un techo de cualquier edificio de la calle de Dalo. Estaba esperando a su siguiente víctima, y ahí estaba, un señor algo viejo, de aspecto demacrado por los años pero bien vestido. Debía estar involucrado en algo malo, pues su vestimenta y el lugar donde se encontraba caminando no cuadraban. Pero no le dio más importancia y se puso en marcha. En este tiempo Bel había seguido solo con dos simples pasos: distracción y acción, cosa que pagaría caro en este día. De un salto bajó rápidamente del techo, y mientras bajaba lanzó un roca que traía entre su mano derecha hacia un cristal de una casa de enfrente, rompiendo el cristal y captando la atención de la que iba a ser su próxima víctima. Un conejo se acercó. Su movimiento de piernas era rápido pero sigiloso. Estando a menos de 1 metro de su víctima, alzó su mano izquierda para meterla en el bolsillo de la chaqueta refinada del hombre. No te escuché acercarte, pareces un muy buen botín, alguien pagará bien por ti. En el momento justo en que Bel retiraba su mano del bolsillo de aquel hombre, este lo agarró de la muñeca, lo jaló hacia él y con una increíble fuerza, lo alzó en el aire con solo un brazo, y tratándolo como si un rapo fuese, antes de que Bel siquiera pudiera procesar la información de lo que estaba sucediendo, sus pulmones fue obligados a dejar salir el aire. El hombre al que Bel iba a robar lo estampó con tanta fuerza en la pared que Bel se quedó sin aire. Poco a poco el dolor fue surtiendo efecto, además de la falta de oxígeno que llegaba a su cerebro hacía que perdiera la conciencia, y luego de unos segundos su mente se perdió. Bel poco a poco recuperaba la conciencia. No era normal, pues estaba acostumbrado a la gente gritando, muchos pasos. Ese tipo de cosas era lo que Bel escuchaba regularmente en donde vivía, pero no había nada. No existe. Hey, finalmente despertaste. Bel escuchó esas palabras de una persona que estaba enfrente suyo, por lo que con ojos adormilados levantó la cabeza y miró a un hombre de mediana edad. ¿Te puedes callar?, preguntó Bel con una voz seca. Volvió a cerrar los ojos, además que tenía un inmenso dolor de cabeza. Tal vez lo habían drogado para traerlo a este lugar, y esto a aquel hombre no le agradó, por lo que sin medir algo le escupió en la cara a Bel. ¿Te crees muy importante a qué?
hijo de puta. Sin más remedio el hombre se puso a insultar a Abel, y así estuvo por más de una hora hasta que por fin se calmó y cerró los ojos, probablemente para dormir, pero no le importaba ni le apetecía saber a Abel. En estas horas que había despertado, Bel se dio cuenta de lo más básico del lugar donde se encontraba. 1. Era pequeño. 2. Todas las personas, 3 personas, estaban encadenadas de pies y manos a la pared del lugar donde se encontraban. 3. Estaban en algún lugar alejados de la ciudad de Horario, o por lo menos alejados del tráfico de personas, si acaso seguían en la ciudad. Bel, en este año y lo que vivió con su abuelo, siempre fue un buen observador, algo que desarrolló y perfeccionó a lo largo de este año, además que se le daba bien analizar la situación, de donde se encontrara, por lo que abriendo los ojos una vez más desde que el hombre lo había empezado a insultar, comenzó a analizar a las personas que primero, aquel hombre que lo había insultado sin más, era un hombre de mediana edad, tal vez de 40-50 años más o menos, buena musculatura, cicatrices, tal vez de alguna lucha pasada. Quizás era por ser un aventurero. Su vestimenta consistía en unos pantalones de color crema desgastados, una camisa de rayas, pero más que una camisa era unos harapos que cubrían su torso, además de estar maloliente y sucio. Quizás su familia haya sido destrozada, o simplemente lo sacaron de la misma y había quedado en situación de calle, algo que ocurría con frecuencia en Horario. En conclusión, era una persona con grandes experiencias en combate, y daría lo que fuera para salir de su situación actual. Ahora que lo pensaba, aquel hombre dijo: alguien pagará bien por ti, por lo que lo más obvio sería que los iban a sacar de Horario y venderlos como esclavos. Ahora, la persona que tenía a su derecha, una niña de cabello color entre amarillo y dorado, ojos dorados, por lo que lo primero que pensó era en los pederastas que verían a esta niña. Tanto fue su asco que unos reflejos de querer vomitar salieron a flote, pero lo supo contener, viendo más de cerca. Observó que en sus ojos no había nada, ni una pizca de sentimientos en ella. Se había rendido, sus brazos la colgaban de caer al suelo, sus piernas ya habían flaqueado. Si no se escuchara su respiración por lo pequeño del lugar, se podría decir que ella ya estaba muerta en vida, pero ya lo había recordado. Esta persona que tenía a su lado era la tan conocida Aisha Jenstein, una niña en conseguir subir de nivel más rápido que cualquier otro aventurero que había pisado el calabozo, que es por lo que era conocida la ciudad de Horario. Pero aquí estaba, se había rendido, un aventurero que se supone que arriesga su vida al entrar al calabozo, estaba aquí, sin esperanzas de vida. Pero él no se podía quedar aquí, a donde quiera que fuesen, él no iría a ninguna parte. Para ello debía escapar. Capítulo 9. Unas horas ya habían pasado desde que Bel se había propuesto escapar de aquel lugar en donde fuese que estuviera, pero su escape se había imposibilitado un poco, pues unas personas estaban afuera de aquella cosa en donde los estaban reteniendo. Estas hablaban en un idioma desconocido para Bel, pero de cualquier forma, estas personas sabían de la existencia de ellos, los que habían sido capturados. A cualquier momento se les antojaba por golpear una de las paredes del lugar en donde se encontraban, y gracias a esos golpes le estaban dando una valiosa información a Bel. La siguiente información era la que esos golpes le había dado.
1. El lugar donde estaban era hecho de madera, pues el sonido era evidente. 2. Estaban suspendidos en el aire, pues aparte de que las personas fuesen demasiado pequeñas, los golpes se escuchaban a la altura de sus rodillas, quizás un poco más arriba. Bell mantenía los ojos cerrados pensando una manera de salir del lugar en el que se encontraban. Ice se mantenía como siempre, mirada perdida y mirando al infinito cosmos que había en el suelo, además de que sus muñecas y manos se habían vuelto moradas por la falta de sangre, pues de esto era lo único que su cuerpo tenía para no caer al suelo, pues sus piernas dejaron de responder ya hace rato. Aquel hombre que Bell ni su nombre conocía, estaba jugando con sus pies descalzos con una pequeña piedra que había conseguido. A veces el hombre miraba a Bell con una mirada curiosa, cosa que a Bell no le molestaba, pues estaba acostumbrado a miradas de odio y repudio que sentía en su nuca cada vez que robaba algo y se alejaba. Luego de pensar un buen rato, Bell por fin se había acordado de un pequeño trozo de alambre que podía utilizar para abrir las cerraduras que lo mantenían atado a ese lugar, pero el problema no podía faltar, estaba enredado en su cabello. La única forma que había en su cabeza era con un buen golpe. Podía intentar hacerlo él mismo, pero Bell era el único que estaba atado de pies y manos, pues su reputación como ladrón había llegado a oídos de las personas que lo ataron, y pues si eres un ladrón debes tener unas manos rápidas, por lo que decidieron atarlo también de pies para que no pudiese escapar, por lo que en este mismo instante comenzaría su plan de escape. Oye viejo, sé que puedes escucharme, ¿quieres salir de aquí? Ayúdame en algo. El hombre denominado por Bell como viejo lo miró por unos instantes antes de seguir con su juego. ¿Quieres salir de aquí? ¿Cómo se supone que lo lograrás? No sabemos en dónde cojones estamos, no sabemos en qué estamos, no sabemos quién está afuera. ¿Cómo mierda vas a salir de este lugar? En la mayoría de las afirmaciones el viejo tuvo razón, pero Bell no se quedaría a esperar algo que sabía que le haría mal. Está bien, si no, pero yo no me quedaré en este miserable lugar, solo necesito algo de ti, y sé que te gustará hacerlo. Dame una patada en la cabeza lo más fuerte que puedas. Estás demente, no lograrás salir, ríndete, solo ríndete. Bell sabía que este hombre había pasado por algo en su pasado que lo traumó y marcó de por vida, pero él no estaba allí como un psicólogo, por lo que forzaría lo que tuviese para conseguir esa patada. Que forzar, así que es eso, ¿eh? La frase de que lanzó Bell al aire confundió al viejo, y lo miró a los ojos. ¿Te rendiste hace tiempo, no? ¿Qué pasó? ¿Tu familia te abandonó? ¿Murieron por ti? ¿Te expulsaron? ¿O quizás, hiciste algo por lo que no te puedes perdonar? Oh, si debe ser eso, el amor de tu vida no te correspondió y se la está follando otro. No. Es eso. Por las reacciones del hombre, Bell podía deducir que había tocado una vaina sensible. Ahora debía averiguar cuál era. Déjame adivinar, en una exploración al calabozo, los atacaron y tuviste con la cola entre las patas por el miedo, dejando a tu familia atrás. No obtuvo ninguna respuesta, por lo que siguió. Hiciste algo y te expulsaron, algo como vender a tu propia familia con una rival. Ellos se enteraron, y tuviste que matarla antes de que dijera algo. Alguien entrometido vio, y te expulsaron.
Una pequeña mueca en el rostro del hombre, pero no era suficiente, debía presionar más. Veo que estás relacionado con una persona que amabas, querías, atesorabas. ¿Estoy en lo correcto? La expresión del hombre comenzaba a volverse una de furia. Era una buena señal para Bell. Había tocado una fibra sensible. Sol debía escarbar más. ¿Cuál es su propósito? Crear un ambiente más tenso del que ya hay. Si sueltan a aquel hombre matará al chico blanco. Ice podía estar mirando a la nada todo el tiempo, pero escuchaba todo lo que pasaba a su alrededor. Ya se había vuelto una habilidad que sin importar dónde estuviese podía escuchar todo a su alrededor como resultado de pasar tanto tiempo en el calabozo. Una mujer, la amabas, ella te amaba. Y comenzó a romperse. El hombre estaba soltando unas pequeñas lágrimas. Ver había tocado justo en el punto. La amaste por mucho tiempo. Ella lo supo alguna vez. Más y más lágrimas comenzaban a bajar por los ojos del hombre. Sin duda todavía era una herida que aún necesitaba cicatrizar. ¿Qué más pasó? ¿Ella se enamoró de alguien cercano a ti? Quizás un hermano, primo, amigo, mejor amigo. Las manos como los brazos del hombre comenzaban a brotar sus venas debido a la fuerza que ejercía. ¿Pasó algo de lo que te arrepientes hasta el día de hoy? No. Por eso esa furia emana de ti, no. Bell ya estaba en el punto en el que quebraría al hombre. Para, por favor, la voz del hombre ya se estaba entrecortando por toda la furia y rabia, y un sinfín de emociones que sentía en ese momento. ¿Quieres que pare? Ayúdame a salir de aquí. Ice veía el cuerpo de Bell. Aún seguía con vida pues su respiración, la cual era débil, aún él lograba escuchar en aquella habitación oscura. Rápidamente corrió a su lado y con cuidado de no lastimarlo más de lo que ya estaba, lo abrazó, y una pequeña lágrima se escapó de sus ojos, una lágrima de felicidad. Bell, por el movimiento que su cuerpo estaba haciendo, abrió un poco los ojos. Los primero que vio fue a la mujer de cabellos dorados, y solo una frase pasó por su cabeza.